personas que este año fue un año muy difícil para todos nosotros, no solamente en la economía, porque muchos pues la han pasado muy difícil, han perdido trabajo, otros han sido deportados, pero también ha sido un poco difícil en cuestión de la salud. Muchas de las personas no han podido ir a los doctores, puesto pues que el seguro le ha subido y a muchos el seguro de salud se lo han quitado. Este es el último video, la última predicción del 2025, mis amores. Yo le pido a Dios de todo corazón que tengamos cosas buenas para diciembre, que muchos terminemos con paz y tranquilidad mundialmente, que muchos terminemos bien, porque vuelvo y lo digo, hay muchas personas que hasta en las calles están y no van a tener pues a sus familiares, ni tampoco van a tener regalos para dárselo a sus seres queridos. Vamos a ver qué en realidad nos espera para diciembre, cómo estaremos todos, qué pasará con la economía, qué pasará con los presidentes, que es tantas las preguntas que yo tengo que hacer, amores, que honestamente me quedaría cortita. Aquí duraría yo hasta 3 horas. Miren, mis amores, las cartas me están diciendo, wow, esto yo no me lo esperaba. Miren, honestamente, nos vamos a cerrar bien este 2025. El mes de diciembre, vuelvo y lo repito, muchos vamos a terminar, como dice esta carta, más las mujeres. Miren, ella tiene algo, tocando como quien dice la trompeta para ser escuchado, nosotras ser escuchada con Dios. Miren, tiene una mano esta mujer, una mano atrás y una adelante, pidiendo por salud y que estemos bien para el próximo año. Aquí me está saliendo que honestamente, mundialmente, no vamos a estar bien. Aquí me sale el ermitaño, un hombre blanco, mayor, pensando. Bueno, mis amores, a mí honestamente, para mí es Donald Trump, el presidente. Un hombre, mire, que tiene una luz en la mano, pero también tiene lo que un bastón ahí puesto, como quien dice. Quiero hacer unos cambios, pero las personas y los demócratas no me dejan hacer lo que tengo que hacer. Aquí me sale que si Dios permite, si Dios nos permite, a muchos de nosotros, a muchos, para terminar ya diciembre, vamos a tener el sol de nuestra parte. El sol sale para nosotros nuevamente. Ahora, aquí me sale, tiene que tener mucho cuidado la presidenta de México, una mujer de pelo negro corto que tiene la batuta en las manos, está sentada en el trono. Aquí me sale, mire, mis amores, al lado de ella, muchas personas que la quieren como sacar de donde ella está, que deje de gobernar. Dicen, vamos con todo el mes de diciembre para comenzar un nuevo año de 2026, lo más bien, la cual honestamente no me sale, que no sale ella del gobierno. Ella va a salir cuando ella tenga que terminar su tiempo, sus años. Aquí ella va a estar con la paz y la tranquilidad. Ella sabe lo que está haciendo. Ahora, miren, mis amores, ella está, como digo yo, ella tiene en las 2 manos, ya la tiene así. Ella está entre el pueblo, el país, y está entre la persona que tiene dinero, que están apoderadas. Ella es una mujer que muchos la ven tranquila, serena, pero honestamente, vuelvo y le digo, aquí el único perfecto es Dios. Sin yo pues faltarle respeto a la presidenta, yo fui una que he dicho, a mí me gusta cómo habla esta mujer. Honestamente veo la humildad de Claudia Sheinbaum, de honestamente una mujer que marcará la historia en México. Pero honestamente tengo que decirlo, el día que ella se retire, que ella se vaya, guarden este video de 2025, esto que yo estoy diciendo, porque esta es la predicción
de diciembre, el último mes de 2025, el día que Claudia ya termine su mandato de gobernar, pues la van a tener en México y en muchos otros países como la peor presidenta que tuvo México. Desde ahora muchas personas están comparándola con el viejito Andrés Manuel López Obrador y dicen que nada que ver, que él sí fue un presidente, la cual es cierto, pero bueno, vuelvo y le digo, a mí me cae bien la presidenta, honestamente. A mí me gusta, a mí honestamente me gusta, de verdad. Y yo vivo mirando el mañanero porque es que me gusta cómo ella habla, aprendo de ella. Habla con esa pausa, la paz y la tranquilidad que ella tiene. Wow, mis amores, se me cayeron esta. Vamos a sacarla que se cayeron. Por algo ha de ser. Vamos a ver qué le espera a los otros países para el mes que viene. El mes de diciembre. Las cartas me están diciendo, wow, aquí hay alguien, wow, que el mes de diciembre una persona importante va a dar mucho de qué hablar, se nos va. Aquí viene la muerte. Y una mujer al frente, miren, de la lápida, the death, mírenlo. Y la muerte, miren, la muerte, y aquí me sale una mujer. Ay, Dios de la vida, llevándole flores, poniéndole agua en su lápida. Mírenla, más claro ni el agua. Una mujer que va a dar mucho de qué hablar. Aquí viene algo fuerte para diciembre. Este mes que viene no va a cerrar este año sin que, mire, toda la línea son las mujeres que me están saliendo aquí. Miren, más claro ni el agua. Muchas mujeres vamos a estar con el Dios en la boca, rezando y orando para que ya se acabe el mes de diciembre y ya venga el próximo año. Es lo que me está saliendo aquí. Viene una muerte muy importante. Ahora yo quiero saber si es de un hombre, mis amores, que va a dar mucho de qué hablar también. Si tiene que ver con, miren, abajo de la lápida, miren lo que me está saliendo. Un hombre dándole espalda. Aquí me sale que Marco Rubio va a dar mucho de qué hablar. Y la mano derecha de Claudia, la presidenta de México. Viene algo muy fuerte. Ahora también, más sin embargo, aquí me sale un cambio, conversaciones, lo que es para Centroamérica. Centroamérica tiene que tener mucho cuidado, puesto de que viene mucha agua. No, el año no se va a ir hasta que, miren y escríbanlo, hasta que venga, como dice Yemayá, una buena tormenta. Aquí tiene que tener mucho cuidado, lo que es un apagón nuevamente, lo que es mucha agua, no solamente para Centroamérica, pero también para Sudamérica, es mundialmente. No se va a ir este año sin que quedemos todos marcados. El 2025 va a ser vamos a cerrar con este cambio y que marcará la historia. Miren nuevamente, aquí me sale temblor, no solamente para una parte de México, un pequeño temblor, como digo yo. Ahora yo voy a ver si viene otro temblor. Miren, y viene un temblor más grande, pero bastante grande para un país de Centroamérica. Vieira, ¿di cuál es? No, porque si lo digo entonces ya ustedes se ponen de que no, qué bueno que no fue para mi país. No debemos ni de alegrarnos porque no nos tocó el país de nosotros. Vamos a orar para que ese temblor no esté ni solamente en México, pero en otros países. El de México va a ser un poquito, nada más leve, pero en otro país sí va a tocar un fuertito, un fuerte. Vamos a ver esta última, la voy a poner poco abajo. Miren, mis amores. El 2025, ya el mes de diciembre, muchos van a estar, tristemente, como dice esta carta, la torre, derrumbados. Estados Unidos va a dejar algo para la historia. El 2026, en diciembre, Estados Unidos, México, Rusia, lo que es China, van a estar bajo la lupa del huracán. De ahí depende
lo que vaya a venir para enero, para los 6 primeros meses. Miren, ellos van a tomar decisiones, miren lo que tienen en la mano como un libro. Van a hacer cambio, no solamente en la economía, pero también vienen y cierran ese ciclo, como decimos nosotros, lo que es firmando y haciendo nueva ley para emigración. También cuando usted va a renovar su licencia, viene cambio lo que es en motores y vehículos y cambios también lo que es el health insurance, el seguro médico. Aquí vamos a pagar todo justo por pecadores. Ahora, mis ancestros me están diciendo que saque 3 cartas más. Una de arriba, una del lado y una del medio. Miren, nuevamente me sale. Miren, hay una persona que viene, que va a ser betray. Alguien le va a como a clavar el puñal por atrás. Va a hablar de más. El mes de diciembre. Esto va a dar mucho de qué hablar, que hasta van a ser documentales. No veo y no siento que después que se destape la olla de lo de Jeffrey Epstein, Donald Trump vaya a dejar de gobernar. No. Sí veo que a Donald Trump le va a venir muchas conversaciones, papeles firmando. Diciembre no solamente va a ser para firmar papeles para Donald Trump, sino también otras partes del gobierno. Decisiones que van a tomar para hacerlo vigente en el 2026. Ahora yo voy a decir esto, mis amores. Yo termino diciendo, si ustedes pensaron que los accidentes aéreos se acabaron, no. Vamos a tener 2 que 3 accidentes aéreos que van a dejar mucho de qué hablar. Van a decir, mira, se cayó un helicóptero, que se cayó una avioneta, que si chocaron en el aire, esto apenas comienza. Yo voy a terminar diciendo que Dios reparta suerte. Vamos a orar para que Times Square no dé mucho de qué hablar en diciembre. Porque aquí honestamente me salen mucho corre, personas agarradas de la mano. También tienen que tener mucho cuidado porque van a venir personas saliendo con pancarta en la calle, como haciendo una pequeña marcha. Ahora, yo sé lo que ustedes me van a decir. Mira, no dijiste nada del espectáculo. Bueno, vamos a sacar 3 más. 1, 2 y 3. En diciembre se van, no solamente en México. Hay una mujer mayor, mire, tiene una palomita ya, que está más para allá que para acá. En diciembre se nos va una actriz muy conocida, muy querida por todos nosotros, que ha dado mucho para este país, no solamente para México. Pero me sale pérdida de personas importantes, México, Estados Unidos, cuidado Chile y Argentina. Miren, y me salen que son 3 mujeres. Ahora, yo voy a ver si en diciembre se nos va un hombre. Vamos a ver. Miren, tienen que tener cuidado. Alguien como del grupo, de grupero, que esa persona tiene hijos. Y mírenlo, y sí, me salen los hijos y me sale también una pérdida de alguien que está en un grupo. Alguien que va a dar mucho de qué hablar. Este año no va a terminar sin que pase para la historia en cuestión de economía, en cuestión cambios federales, cambios del gobierno, no solamente Estados Unidos, México, Rusia y China. Que Dios nos ampare, porque viene temblores, mucha agua, más accidente. Este año, vuelvo y lo digo, vamos a terminarlo con el Dios en la boca. Mis amores. Pues ahí teníamos las predicciones de Gustavo Vieira Vidente, en este caso, que
dice que mundialmente no se va a estar bien. Un hombre blanco mayor que se interpreta que es Donald Trump va a estar un poco en el foco. De hecho, la mayoría de predicciones se centran en el continente americano, diciendo que Trump quiere hacer cambios radicales, pero que los demócratas están ahí un poco alerta. También advertencia para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la quieren quitar del cargo y que la quieren quitar del medio. ¿Qué va a pasar? Bueno, la compara un poco con AMLO, diciendo que va a ser un poco la peor presidenta. Recordemos que en su momento ese título lo ostenta para algunos Peña Nieto, y que a ella le gusta Claudia Sheinbaum, pero no le ve buen futuro dentro de todo esto. Trágicas noticias respecto a una persona importante que va a fallecer. Indica que será una mujer y que generará mucha conversación. Personalmente creo que aquí se refiere más a una persona famosa que a alguien que tenga que ver, que tenga cierto peso político en el mundo. También aparece un escándalo que va a rodear a Marcos Rubio, la mano derecha, en este caso de Donald Trump, y catástrofes naturales, desastres por Latinoamérica, en concreto Centroamérica. Va a tener diluvios, mucha agua, apagones, tormentas fuertes tipo Yemayá, y que va a estar marcado este diciembre, este final de 2025, por eventos naturales. Incluso habla de un temblor pequeño en México, pero otro aún más grande en otro país de Centroamérica. Una gravedad global que va a afectar prácticamente a todo el mundo. Y en la lupa está Venezuela, por supuesto. Estados Unidos, México, Rusia y China van a ser un poco los países que van a estar encima de toda la situación que se puede dar para Venezuela. Vieira dice que hay cambios importantes para estos 4 países en enero-junio de 2026 y que habrá cambios en la economía, leyes de inmigración, licencias y seguros médicos, pero todo parece apuntar que tiene que ver con el gigante estadounidense y no con el resto de países. También traiciones, y vuelve el tema de Jeffrey Epstein y Trump, que ha tenido eco en Europa, en concreto con la destitución del príncipe Andrew, y que va a salpicar de alguna manera a Trump, pero que este no dejará de gobernar, aunque eso sí, podría estar preparando la sucesión. Y aquí se viene guerra civilismo dentro del movimiento Make America Great Again, el movimiento MAGA, porque Donald Trump quiere poner a su hija, pero los del movimiento dicen que sería más adecuado poner a Marco Rubio. También 2 o 3 accidentes aéreos, y en concreto tienen que ver con Estados Unidos y con la ciudad de Nueva York. Ojito con Times Square en diciembre. Ella ve mucha gente corriendo, marchas y tensión. Y por último, Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, todo indica, por las noticias que nos están llegando, que va a haber un ataque inminente en Venezuela con el objetivo de capturarlo, pero también se especula con que Maduro muera en el poder. Será diciembre el mes de su deceso. Fuerte. Y en otro ámbito un poquito más frívolo, 3 cartas sobre el espectáculo. La muerte de una actriz mayor muy querida en México, Estados Unidos, Chile y Argentina. Y yo me atrevería a decir que en el resto de países latinoamericanos, incluso en Brasil, incluso en España. Actriz universal por el trabajo que hizo en una serie que conocemos todos. Es que ya hay rumores, ¿vale? Ya hay rumores sobre eso. También la muerte de un cantante grupero con hijos y otra mujer que no da en este caso más datos. Fuertes predicciones para acabar el año, a ver si 2026 viene un poquito mejor. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.